Muy buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a este webinar de montaje instantáneo de piezas plásticas. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que hay en el mercado? Primero de todo, os voy a presentar un poco lo que es la plataforma y qué tenéis a disposición en vuestras pantallas. Nos veréis a mí y a mis compañeros, también veréis las diapositivas. También tenéis un apartado de color violeta en el que podéis enviar vuestras preguntas y dudas a lo largo de toda la retransmisión. Nosotros las responderemos una vez finalizada la sesión de la presentación que tenemos preparada y las que queden sin resolver, no os preocupéis que las contestaremos vía correo electrónico. También tenéis un icono de color rosa en el que podéis solicitar una muestra gratuita de nuestra última innovación, que es el Optite 402, que luego mis compañeros presentarán. También tenemos en pantalla los contactos de mis compañeros, tanto el correo electrónico como su perfil de LinkedIn. Y además tenéis un par de recursos a descargar, como una infografía, la web de los adhesivos instantáneos y para solicitar la muestra gratuita. En caso de que no funcione bien la plataforma, lo más recomendable es que le deis a refrescar la página web. Y en cuanto estamos, ahora mismo nos encontramos en Montornès, en el centro de aplicaciones, por lo que es un lugar de trabajo. En caso de que escuchemos algún ruido exterior, lo sentimos mucho, pero creo que no va a ser el caso. Me presento, yo soy Marçal Salvia, del equipo de marketing y llevo 3 años en Henkel y me acompañan. Buenos días a todos, yo soy Consuelo Robles, llevo 21 años trabajando en Henkel Ibérica en la división de adhesivos industriales dando soporte técnico. Hola, buenos días, yo soy Begoña Cantera, llevo 21 años trabajando en el mundo de los adhesivos y estoy en el departamento comercial. Buenos días, Luis Ferrer, 18 años en Henkel y siempre vinculado al mundo industrial con adhesivos, selladores y tratamiento de superficies. Vale, y antes de empezar con la presentación de mis compañeros, os queríamos enviar una pregunta al público. Veréis que ahora os aparecerá en pantalla la pregunta, que es la siguiente, que es: ¿qué lugar ocupa la industria del plástico en Europa en contribución al valor industrial? Veréis que os aparecen diferentes rangos. Por favor, contestad el rango que vosotros creéis que es el correcto. Os dejamos unos cuantos segundos para que contestéis. Y bueno, pasados estos segundos vamos a ver la respuesta. Y es que la industria del plástico en Europa ocupa el 7º lugar. Esto demuestra la importancia de este material no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Y ahora os dejo con mis compañeros que van a seguir con la presentación, así que espero que disfruten. Muchas gracias. Gracias, Marçal. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos 45 o 50 minutos aproximadamente? Pues bueno, básicamente tenemos un bloque que es el principal, que es lo que estáis viendo ahora en la agenda, un poco nuestra propuesta de menú, nuestra propuesta de puntos a desarrollar con vosotros. Y luego habrán 3 demostraciones que creemos que seguramente será de vuestro interés y que serán quizás y seguramente las más representativas a la hora de hablar de adhesivos instantáneos. Si os parece, empecemos primero con el contenido, digamos, más formal y los 4 puntos que os queremos proponer durante los próximos minutos. En primer lugar, ¿qué es un plástico? ¿Qué tipos de plásticos hay? Mirad, de hecho, cuando alguien alza la vista, pues enseguida encuentra plástico en todos los sitios, plásticos de muchísimos, como seguramente sabréis. Es uno de los elementos más comunes, fabricados más comunes que hay ahora mismo en el mundo. No vamos a dar un detalle muy a fondo de lo que son los plásticos y su tipología, pero sí que nos gustará dar una visión histórica del plástico y, sobre todo, ver qué tipología de plásticos hay vinculado a los acrónimos, ¿verdad? Todos hablamos de PET, PTFE, PA, PPs, PEs, hay una nomenclatura POM, que también es uno de los muy comunes en la industria, una nomenclatura muy grande y Consuelo, mi compañera, pues en ese sentido nos explicará. Luego veremos al por qué o qué necesidad hay de montar piezas de plástico. A ver, más allá de los plásticos que podemos encontrar en nuestro entorno, digamos, más ordinario, más cotidiano, más personal, está el entorno industrial, ¿verdad?, en el que muchos de vosotros estáis vinculados. Nosotros, desde nuestra experiencia, y seguramente pues Consuelo en ese sentido pues podrá afirmar, es que en los últimos años hemos visto que más allá de los materiales más comunes como son las chapas, el metal, cada vez más está imponiéndose el plástico.
Los motivos de esa imposición del plástico son muchos, desde un abaratamiento de costes, desde la fácil manipulación de sus materiales, las múltiples propiedades que tiene el plástico respecto a otros materiales y, ¿por qué no? Algo como tan conocido como lightweight, ¿no? La necesidad también de generar peso en muchos componentes electrónicos, industriales. Aparte, el plástico también no deja de ser un subcomponente muy presente en lo que luego acaba siendo pues una cafetera en nuestra casa o acaba siendo algún otro tipo de equipo más industrial. A continuación iremos a lo que son los métodos tradicionales de montaje del plástico. Claro, nuestra propuesta, evidentemente, durante los próximos minutos va a ser una propuesta de adhesión versus los métodos tradicionales. Iremos en detalle, veremos cuáles son los principales inconvenientes que pueden llevar los métodos tradicionales y, obviamente, cuáles son las principales ventajas de los adhesivos para contrarrestar esa otra tipología de montaje. Por último, y antes de entrar en el bloque de preguntas y respuestas al final de nuestra jornada, vamos a hablar de cómo innovar en la adhesión de plásticos. El mundo de los adhesivos, como todos los mundos, incluso de los materiales, es un mundo que evoluciona muy rápido. Aquí vamos a hablar sobre todo de novedades y también vamos a focalizarnos muchísimo en cómo estos productos han ido mejorando, están y seguirán mejorando en lo que son productos más solubles, más seguros, de cara al usuario, de cara al operario que está en la planta de montaje y que obviamente está en contacto con el producto de manera continuada. Y por último, como os comentaba, iremos al bloque de ruegos y preguntas, por lo que evidentemente, como comentaba Marçal, os animamos a que vayáis complementando vuestras preguntas durante la presentación, porque si no, fácilmente uno puede olvidarlo. Lo suyo es en caliente, que nos podáis enviar las mismas. Sin más, os dejo con Consuelo. Bueno, pues como bien decía Luis, vamos a empezar con el menú que os hemos preparado para hoy. Vamos a hablar sobre un poco de historia sobre los plásticos. La invención de los plásticos corresponde al siglo XIX, pero es verdad que durante el pasado siglo XX ha sido cuando el desarrollo de los plásticos ha tenido lugar de manera extraordinaria. Los plásticos vienen a sustituir a otros materiales que se han utilizado tradicionalmente, como pudiera ser la madera, el vidrio o los metales. Los plásticos tienen una de las ventajas de los plásticos, es que durante el proceso productivo podemos modificar, podemos optimizar cuál es el rendimiento de ese material, mejorando su durabilidad, su utilidad, mejorando sus propiedades en cuanto a la exposición al ambiente exterior, a la radiación ultravioleta, su color, su transparencia. Entonces, nos permiten modificar o adaptar lo que es el propio proceso productivo para obtener el plástico que a nosotros nos interesa. Es verdad que los plásticos tienen muchas ventajas, Luis ya ha comentado alguna, son materiales muy moldeables, son materiales muy ligeros, son materiales que no son especialmente caros, son reciclables, pero los plásticos, todos lo sabemos, provienen del petróleo y de otros derivados plásticos, orgánicos. Entonces, sí que es verdad que la tendencia actual es utilizar materiales plásticos, pero provenientes de fuentes naturales, como podría ser la biomasa. Entonces, la tendencia del mercado se está moviendo hacia el uso de materiales bioplásticos. Realmente el consumo o la fabricación de materiales plásticos en Europa es muy importante, ya lo comentábamos inicialmente. Cada año se producen en Europa 58 millones de toneladas de materiales plásticos. Los encontramos en nuestro día a día, tanto personal como profesional, en múltiples equipos. A todos nos empiezan a sonar, o ya nos suenan de hace mucho tiempo, que las tuberías son de PVC, que las botellas de agua son de PET, que nuestra bicicleta está hecha de epoxi con fibra de carbono. Entonces, son materiales que están ya instaurados de forma muy amplia en nuestra vida. El hecho de que sean tan ligeros y tan moldeables y que vamos a modificar sus propiedades hace que sean un material ideal desde el punto de vista de aquellos que se dedican al diseño de equipos. Dentro de los plásticos, un plástico al final es un material orgánico, partimos de un monómero que tras una reacción química se convierte en un polímero. Pero hay diferentes tipos de polímeros. Los materiales plásticos, los polímeros, se dividen en 4 familias distintas. Los materiales termoplásticos, que son aquellos que podemos cambiar su estado físico simplemente con la temperatura. Tenemos un material sólido, le aplicamos calor y pasamos a tener un material líquido. Tenemos los materiales termoestables, que son aquellos que tienen mejores propiedades desde el punto de vista térmico,
pero que efectivamente si los sometemos a un calentamiento excesivo no van a fundir, sino que se degradarán. Tenemos también elastómeros, materiales plásticos que tienen propiedades de elasticidad, y tenemos termoplásticos elastómeros, que serían materiales elastoméricos igual que los anteriores, con propiedades que nos permiten tener cierta flexibilidad en ese material, pero que sí que tienen la propiedad de fundir cuando le aplicamos temperatura. Veis en la pirámide algunas de estas siglas, las más comunes. Dependiendo un poco de la aplicación, pues el plástico será de estos más habituales, como el PVC. Vale. Plásticos más técnicos, ahora con la pandemia todos hemos aprendido que las pantallas son de metacrilato, ¿vale? El PMMA que veis ahí, o plásticos con altas prestaciones, como pudiera ser el teflón, que es el que aparece en la parte de arriba de la pirámide. Me gustaría compartir con vosotros un caso histórico, en este caso el material plástico que va a utilizar el cliente es BOM, es acetal. Este cliente que fabrica aspiradoras va a sustituir una unión que hacía por fricción entre los materiales, la va a sustituir por la adhesión de esos materiales. En este caso, en el caso del acetal, del BOM, es un material de difícil adhesión por sus propias propiedades. Entonces va a requerir del uso de una imprimación, de un primer, que nos va a permitir cambiar las propiedades del plástico y hacerlo adherente cuando él per se no es. Entonces, en este caso, el cliente consiguió una fijación rápida de los materiales, una fijación durable, un proceso que era fácilmente automatizable, y lo veremos a lo largo de la jornada también, ¿vale?, con el uso de esos dos productos. Primero la imprimación sobre el acetal y luego con el uso del aceite 403, que era el producto seleccionado más adecuado para esta aplicación. La siguiente parte que vamos a ver es, muy bien, ya tenemos nuestro plástico, hemos elegido nuestro plástico, ya tenemos que unir nuestro plástico, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo vamos a unir nuestro plástico? Bueno, Consuelo, gracias. Efectivamente, ¿qué necesidad tenemos, verdad, de montar, de unir esas piezas plásticas? Hoy en día en el mundo de la industria motivos hay diversos. De hecho, me atrevería a decir que incluso tenemos a veces necesidades, o tenéis a veces necesidad incluso de hacer uniones híbridas, mixtas, entre plástico y piezas tradicionales en metal. Dentro de lo que son los motivos, que son diversos, antes apuntaba uno de ellos, podía ser pues una reducción de costes, una reducción de peso en los componentes que constituyen el conjunto de nuestro producto. ¿Por qué no incluso mejorar algunas de las prestaciones que los materiales anteriores nos daban y que el plástico os puede llegar a aportar con esos termoplásticos o otra tipología? O por qué no, incluso hay plásticos, y ejemplos está, por ejemplo, la fabricación aditiva, que al final también son muchos de ellos plásticos, que tienen propiedades funcionales tan buenas, incluso mejores que las piezas tradicionales. Por lo tanto, los motivos son muchísimos, pero al final pensad en una casuística muy habitual, a lo mejor pues dos piezas plásticas que tienen que venir cerrando pues unos componentes internamente electrónicos, unas baterías, etcétera, que al final lo que tenemos que es hallar la manera de sellar, unir esas dos piezas, esas dos carcasas para un exterior en una aplicación a la intemperie. Antes veíamos la abundancia de los plásticos, ¿cierto? Hasta qué punto los plásticos están presentes en nuestra vida cotidiana, diaria, particular y también industrial, profesional. Aquí tenemos una gráfica bastante significativa, una vez más, de hasta qué punto están presentes. De hecho, fijaros que en la primera posición la ocupan los envases, el envasado. Yo creo que esto no es nada nuevo. Todos podríamos suponer que los envases, las botellas de plástico en general, pues son muy comunes en nuestra vida. Luego está la construcción, aunque contrariamente a lo mejor muchos no posicionábamos la construcción en el uso de plásticos en la segunda posición, pero fijaros que básicamente es la mitad. Y luego queda el resto. Realmente el resto queda bastante distancia, pero al final, bueno, es esos 50,7 millones de toneladas de demanda total en Europa de transformados en plásticos, ¿verdad? Vamos a ver ahora, más allá de las demos que veremos esta mañana, sobre todo algunas muy interesantes, vamos a ver ahora algunos ejemplos prácticos, algunos ejemplos, yo diría curiosos, ¿por qué no?, como es este que veis ahora en pantalla. Esta es una aplicación, vamos a decirle, exigente, con bastantes requerimientos a nivel de entorno. Esto es una aplicación en embarcación de una luminaria. Al final estamos hablando de piezas de policarbonato que tienen que ir unidas, conteniendo en su interior pues esa luminaria
reglamentaria, legal, para lo que es embarcaciones. Es una luminaria que se sitúa efectivamente en el tope, en la parte superior del mástil de esa embarcación. Y, hombre, claro, imaginaros las condiciones ambientales de ultravioleta, diferenciales de temperatura día y noche, entorno con alta salinidad. ¿Por qué no? También la influencia del aire, de vientos fuertes que tenga que resistir ese material. Por lo que, al final, tenemos que visualizar la adhesión como un elemento más con ese plástico. Las dos piezas de policarbonato, junto con el adhesivo que hayamos aplicado, tienen que ser un conjunto capaz de soportar, capaz de absorber todo eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido, fijaros hasta qué punto los adhesivos instantáneos son capaces de soportar ese tipo de esfuerzo o de requerimiento ambiental. Bueno, sin más, si os parece, os dejo con Begoña y pasamos al siguiente punto. Pues ahora vamos a comentar los métodos tradicionales de montaje de plásticos que se están utilizando y en los cuales nosotros podemos sustituirlos con los adhesivos. Los más usados y que son tradicionales son los métodos mecánicos, como los remaches, tornillos, montajes a presión, los encintados con las cintas de unión de diferentes plásticos, la soldadura térmica y la soldadura con disolventes. Estos son los métodos tradicionales que se usan más habitualmente y que pueden ser sustituidos con adhesivos. ¿Qué desafíos nos dan estos métodos que podemos solucionar con adhesivos? Pues principalmente uno que os vamos a comentar, que sería el agrietamiento por tensión, y que esto provoca que la distribución de la tensión no sea uniforme, sino que esté localizada en la zona donde aplicamos, por ejemplo, un remache o un tornillo. ¿Qué otros desafíos nos encontramos? Pues desafíos como que son productos o procesos, podríamos decir, un poquito más lentos, ¿no? En el caso de la tornillería nos encontramos pues que tenemos que hacer una preparación previa, seleccionando los tornillos o los remaches que vayamos a poner y todo preparándolo. En el caso de las soldaduras tenemos que tener un tema de preparación también, equipos EPIs o lo que sea, con disolventes también, protección un poquito más compleja. Son poco fiables, principalmente por el tema de la distribución de las tensiones. Esto lo vamos a ver muy claramente en una demostración que vamos a hacer en el siguiente bloque con nuestra compañera Consuelo. Y son complicados. Complicados, pues como hemos dicho, ¿no? Necesitamos tener conocimientos en el tema de la soldadura, necesitamos saber qué disolventes y qué materiales pueden ser soldados o no dentro de una gama de plásticos, necesitamos saber qué preparamos, dónde, cómo cogemos, qué arandela, qué tornillo. Bueno, pues todo nos produce una complicación que con un simple adhesivo podemos solucionar rápidamente. Vamos a ver ahora muy rápidamente un ensayo práctico donde se diferencian los métodos tradicionales con la adhesión. Pues efectivamente, vamos a simular de manera sencilla cómo se comporta una unión adhesiva y cómo se comporta una unión hecha con elementos mecánicos. Para ello vamos a utilizar papel y lo primero que vamos a hacer es la unión adhesiva. Aplicaremos nuestro producto en el papel y lo montaremos. Vamos a coger el mismo material, con las mismas dimensiones. En este caso lo que vamos a hacer es una unión mecánica. Para simular esta unión mecánica lo vamos a hacer con una grapadora. Vamos a utilizar más o menos la misma superficie de contacto en un caso y en el otro. Los sistemas mecánicos pues muchas veces te encuentras con estas dificultades. Uno y pondremos otro elemento mecánico de fijación en el otro extremo. Si yo someto esta unión a un esfuerzo, a cortadura, vemos que la unión falla por donde estaba puesto ese elemento mecánico. Realmente todo el esfuerzo, toda la tensión ejercida se centra en esos dos puntos. Si nosotros reproducimos este mismo ensayo con la unión adhesiva que habíamos hecho, y yo intento hacer el mismo esfuerzo, necesito pedir ayuda a Begoña, ¿vale? Tiramos. Esto no está sencillo y cuando conseguimos que la unión falle
en realidad no está fallando por la unión adhesiva que está aquí, sino que lo que nos ha fallado es el sustrato. Realmente nuestra unión es más resistente que el sustrato que hemos puesto. Hemos tenido una unión instantánea en un caso y en el otro, pero el comportamiento en el caso de una unión adhesiva ha sido muy superior al que hemos conseguido con una unión por elementos mecánicos. Y pasamos al siguiente bloque, donde vamos a ver cómo innovar en adhesivos plásticos. Para ello vamos a haceros una pregunta, donde también vais a tener que contestar vosotros. La pregunta es: ¿cuántos artículos creados con piezas de plástico creéis que pueden pasar por nuestras manos durante un día? Vamos a dejaros unos segundos para que podáis contestar. Tenéis diferentes opciones. Vais a poder ir mirando, por favor. Vais contestando. Y ahora, pues bueno, la verdad es que son hasta 50 o más de 50 artículos creados de piezas de plásticos los que pueden llegar a pasar por nuestras manos diariamente. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que el mercado de los plásticos es algo que está muy en nuestros días y con el que tenemos que trabajar habitualmente. Mi compañero Luis os va a introducir en el tema. Gracias, Begoña. Bueno, wow, ¿no? 50 piezas de plástico al día por nuestras manos son muchas piezas en forma de una plancha. Veamos a un dibujo de una plancha, veamos a un dibujo, a una fotografía, perdón, relativa a una cafetera o muchos elementos comunes, ¿verdad? Claro, todos esos elementos se fabrican. Entonces, tenemos necesidad en esa fabricación de unir, de ser capaces de mantener juntas esas piezas plásticas y a veces de distinta naturaleza. Claro, si nuestra intención es unir, es poder mantener esas piezas plásticas juntas con un adhesivo, en este caso concreto con adhesivos instantáneos, tenemos que preguntarles cuáles son las ventajas principales. Hombre, mirad, realmente ventajas hay, podríamos encontrar una lista relativamente grande, pero sí que es verdad que vamos a centralizarnos en las tres principales y las que tienen mayor impacto a la hora de un entorno productivo de ensamblaje. Uno de ellos, como veis en la pantalla, la productividad, claro. La productividad medida en cuántas piezas vamos a realizar por minuto o por turno. ¿Cuál va a ser el tiempo de inmovilización de esa pieza hasta la siguiente estación de trabajo? Hay muchos elementos que miden esa productividad. Fijaros, hablamos de adhesivo instantáneo. Adhesivo instantáneo significa velocidad, con lo cual viene directamente vinculado a ese requerimiento de productividad. Es más, y luego lo veremos con alguna demo con el equipo que veis aquí y otros más que tenemos, pero podemos mejorar esa productividad, esa velocidad y esa facilidad de aplicación con adhesivo instantáneo con un equipo dosificador. Este es uno de los elementos importantes. El siguiente, la fiabilidad. Antes lo comentábamos, otros sistemas son menos fiables. Al final estamos apostando no solo esa fiabilidad a los materiales involucrados, sino también al propio sistema, a lo mejor de fijación atornillada. Aquí el adhesivo nos tiene que permitir dar esa fiabilidad porque al final tiene que ser un puente entre todos esos materiales que nos permita que actúe como un todo, como una única pieza. Es más, esa fiabilidad va ligada, va atada, vinculada con la garantía que el fabricante da, con lo cual a mayor fiabilidad esa garantía, porque no podría ampliarse y a nadie le gusta, pues tiene que hacer uso de esas garantías, ¿no? Y finalmente el diseño. Hombre, a todos nos pasa que alguna compra de algún elemento para casa, el pequeño electrodoméstico en la que hay involucrados plásticos, pues seguramente la estética es lo que ha decidido nuestra compra, porque sencillamente aquello tenía un diseño más agradable a la vista y al final no nos engañemos, ese diseño, ese aspecto estético mejorado también transmite más calidad al que tiene que tomar esa decisión de compra. Por lo tanto, el diseño es un elemento importante y es más, de hecho hay adhesivos instantáneos que ayudan a ese diseño no solo a eliminar, por el hecho de eliminar otros elementos que se visualizan, como puede ser un tornillito, ¿verdad? La cabeza de un tornillo que veis ahí en esa pieza, sino también porque hay adhesivos que son ultra transparentes. Hay opciones que nos permiten no solo no ver ese tornillito, sino que no veríamos ni la unión adhesivada, ni la zona de unión. Si os parece, ahora pasar el relevo a Begoña, bueno, vamos a ir en lo que es a centrar en la gama de adhesivos instantáneos. Fijaros que nuestra gama, y si tenéis ocasión os invitamos a ello, a visitar nuestra página web y ver cuál es nuestra gama de adhesivos instantáneos. Veréis que hay muchísimos.
no es un capricho. Realmente la industria en los últimos años ha ido evolucionando y, obviamente, nosotros con ella, ofreciendo adhesivos instantáneos de uso general y de uso más específico a nivel térmico, a nivel de impacto, a nivel de vibración y, ¿por qué no?, a nivel de relleno, ¿no? Comentaba antes Begoña, ese producto capaz de rellenar holguras. No os vamos a presentar toda la gama, obviamente, pero sí vamos a hacer un sota caballo rey, un ABC, que os permita situar en las referencias más usadas y, sobre todo, con las novedades, ¿verdad?, más significativas en cuanto a solubilidad. Pues nada, Begoña, para decir otro. Efectivamente, os vamos a presentar la nueva gama con una formulación mejorada, sobre todo a nivel de seguridad e higiene. Lo que vamos a presentaros es los adhesivos instantáneos en los que se han eliminado dos componentes que eran los estabilizadores que hasta ahora estaban utilizándose y que con la nueva legislación nos estamos adaptando y vamos formulándolos para tener mejoras y ofreceros los mejores productos. En este caso hemos eliminado la hidroquinona en las fórmulas 401, en el Loctite 406 y en el Loctite 495 y la hidroquinona y el MMBP en los productos Loctite 454 y Loctite 3090. En ambos casos, los dos productos son estabilizadores. Y lo que queremos dejar muy claro es que esta sustitución de productos no cambia en absoluto el rendimiento del producto y seguimos teniendo las mismas propiedades químicas. Por lo tanto, mantenemos la misma calidad mejorando en seguridad e higiene. Ahora vamos a presentaros la gama en la que hemos eliminado y además lo podréis comprobar porque cuando tengáis los botes en vuestras manos, veréis, ahora no sé si se ve muy bien, pero en el lado superior izquierdo el icono donde se ve que es un producto libre en hidroquinona, que es una fórmula libre en hidroquinona. Es el logo que veis en vuestra pantalla. Los productos son el nuevo producto que sí que lanzamos ahora al mercado y que tenéis que probar, tenéis la oportunidad de seleccionar el botón que os ha comentado antes Marsal para adquirir una muestra gratuita, que es el Loctite 402. El Loctite 402 es un producto de altas prestaciones de fijación muy rápida y muy fiable y que lo que tiene añadido es que tiene resistencia a temperaturas de hasta 135 grados constantes. Aparte tenemos el Loctite 401, un producto muy conocido por todos, un producto de uso general que nos va a dar una fijación muy rápida y que proporciona una alta resistencia a la atadura. También tenemos el Loctite 406, es un producto más líquido, más fluido para adhesión para formación de juntas tóricas, por ejemplo, que tiene nos podemos fijar en que es para holguras pequeñas. El Loctite 454 es un producto que nos aporta, que es un producto en gel. Esto nos aporta que podemos hacer aplicaciones en vertical. Por lo tanto, también es un producto que podemos utilizar y también es libre de hidroquinona. Y por último, en la gama monocomponente tenemos el adhesivo Loctite 495, que es un producto general de baja viscosidad. Ahora, también libre de hidroquinona, tenemos un producto conocido también, que es el Loctite 3090, que es un producto de dos componentes, que permite rellenar holguras de hasta 5 milímetros. También para acabar y presentaros esta gama, os vamos a hablar de dos aplicaciones que pueden ser interesantes para vosotros, donde podemos utilizar este tipo de productos. En uno de los casos, en el primero de los casos, vemos que tenemos estos productos aplicados en artículos de cosmética. Aquí nos encontramos en que es un mercado donde se utilizan diferentes plásticos como la poliamida, el ABS, el polietileno, el polipropileno, y después mezclamos con superficies metálicas, diferentes metales, cartones, etc. Entonces, esto nos hace que tengamos que utilizar diferentes productos. En este caso, si el producto es un plástico de difícil adhesión como el polietileno o el polipropileno, utilizaremos la imprimación Loctite 770, ya ha comentado también Consuelo y que a posterior hablará más profundamente Luis, y después podemos utilizar en función de nuestras necesidades el adhesivo que más se adapte al plástico o la superficie que necesitemos, como el 401, el 406 o el 460. Aquí, ¿qué ventajas nos aportan los adhesivos? Pues principalmente una adhesión estética y duradera. Y además el hecho de que podemos automatizar la serie haciendo series pequeñas, medias o grandes, utilizando nuestros equipos, de los cuales hablaremos después.
Otra aplicación también que puede ser interesante es, por ejemplo, la fabricación de mandos a distancias o de pequeños productos domóticos. En estos casos se utilizan muchísimo los plásticos como el policarbonato, el ABS o el TPE, que son piezas que además no tienen mucha holgura y que podemos utilizar en nuestra gama de adhesivos. ¿Qué requisitos necesitamos? Pues una adhesión rápida, sencilla y que tenga buena estética. En el caso del mando a distancia, que veis en vuestras pantallas, se utilizó un Loctite 460 aplicado con un equipo como el que tenemos aquí, que nos aportó rapidez en la aplicación, adhesión de sustratos y sobre todo también que el producto no produce empañamiento. Os hablaremos más en detalle del equipo más adelante. Ahora paso el turno a Consuelo, que os hablará del producto Loctite 402. Como hasta ahora hemos mencionado, el Loctite 402 es el último cianacrilato que se ha incorporado a esta gama amplia de adhesivos de cianacrilato de Loctite. El Loctite 402, ya lo mencionaba antes Begoña, es un producto que mejora sus prestaciones frente al resto de la gama. Y en este caso las mejora en cuanto a su comportamiento frente a altas temperaturas, algo que el resto de la gama pues, no llegaba, digamos. Este producto es capaz de funcionar en continuo hasta 135 grados y de forma puntual alcanza o permite mantener su resistencia hasta 150 grados. Es un producto, de esta manera, es un producto que nos va a permitir aumentar la fiabilidad, nos va a permitir tener un equipo más fiable con una vida más duradera y nos va a permitir que el número de reclamaciones que podamos recibir por defectos de fabricación en ese producto se reduzcan de manera notable. Vamos a hacer una prueba con el uso de este Loctite 402. Hemos preparado una pesa de 10 kilos que uniremos mediante una placa de PVC a esta pieza de aluminio. Aplicaremos el producto. Y lo colocaremos en su posición. Contaremos hasta 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pegan los guantes. Y demasiado producto. 3, 2, 1, no se va a pegar porque se ha pegado el plástico en el medio. Vamos a repetir la prueba. Repetiremos esta prueba ahora al final de la misma. Que no se nos pegue el guante. Ahora. La importancia de no poner demasiado producto y poner la cantidad adecuada. A veces pensamos que poniendo más producto obtenemos mejores resultados. En este caso, cuanto menos cantidad. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Vamos a seguir con la información y haremos la prueba después. Sí. Luis. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Esto, bueno, normal en directo. A veces, la verdad es que hemos estado toda la mañana y ayer haciendo esta misma prueba y han salido todas, os lo puedo asegurar porque hemos estado todos aquí presentes. Y lamentablemente, bueno, con las cosas del directo, pero os puedo asegurar que las pruebas han salido, ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, vamos a ver ejemplos en la pantalla que son bastante habituales, bastante normales en el mundo industrial y doméstico. Fijaros en la parte izquierda de vuestra pantalla, tenéis un ejemplo de movilidad urbana, ¿verdad? Los famosos, los conocidos patinetes eléctricos que vemos en las ciudades. En este sentido, se trata de la unión de una plataforma plástica, una pieza relativamente grande, en la que se utilizaban como sistema previo, antes de la adhesión, se utilizaba ganchos, sistemas mecánicos de sujeción,
y en alguna de esas partes se utilizaba también cinta, algún tipo de cinta como conocéis a veces de doble cara, de esa tipología. Claro, al utilizar el adhesivo eliminamos complejidad, eliminamos incluso la necesidad de que esas piezas vayan con esos ganchos ya del proveedor, con lo cual ya podemos hasta reducir costes relativos a esa pieza. Evidentemente, una vez más, producción rápida, es un producto también diseñado para resistir impactos. Esto es importante, lo de los impactos, porque muchos pensamos que el adhesivo instantáneo es un adhesivo que cristaliza, un adhesivo rígido, lo cual sí es cierto que es un adhesivo rígido, no es una silicona, ¿verdad? Pero sí que es cierto que hay formulaciones que están realizadas, están formuladas, valga la redundancia, para soportar impactos, vibraciones de manera repetitiva. Digamos que son productos tenaces. Y en el caso de un patinete, imaginaros cuántas vibraciones e impactos pueden llegar a resistir, pues, bueno, cuando uno circula por la ciudad con esos cacharros, ¿verdad? Placas identificativas. Vámonos a una planta en la que fabrican maquinaria, motores eléctricos. Todos estos elementos tenemos la obligación legal, normativa, de poner una placa identificativa con las características técnicas del producto. Bueno, esas placas identificativas típicamente o se remachan, o puede incluso, ¿por qué no? Alguien puede llegar a utilizar la silicona. Bueno, pues porque tiene una silicona en la planta, en la línea de producción, ha probado y le funciona. Se puede utilizar silicona, una atornillada. Claro, el uso de un adhesivo pues nos evitará el disponer de esos materiales para el remachado, esas tensiones y deformaciones de la chapa que comentaba Begoña. La silicona, evidentemente, es mucho más lenta que un adhesivo instantáneo, y con un adhesivo instantáneo podemos realizar exactamente la misma aplicación para adherir esa chapa o placa identificativa a la máquina, al motor eléctrico o lo que corresponda o al generador. Por último, adhesión general. Claro, uno de los elementos más habituales, más estandarizados dentro del mantenimiento industrial, porque como veis hasta ahora nos hemos focalizado en la fabricación, pero en una planta ocurren muchas más cosas y de las importantes es el mantenimiento y la reparación. Pues el adhesivo instantáneo no deja de ser una herramienta más en la caja de herramientas, ¿no? Un elemento más a utilizar. ¿Qué ventaja da el 402? Fijaros que todos los ejemplos son relativos a esta novedad. ¿Qué ventaja da respecto al sistema que utilizamos actualmente en un cianoacrilato, vamos a decir, de uso general en el mercado? Sobre todo la temperatura, ¿vale? Una de las características, como comentaba bien Begoña, es hasta 135 grados. Claro, en entornos industriales en los que el mantenimiento tenga ese requerimiento de temperatura, pues es ideal contar con un adhesivo instantáneo que supere los estándares normales de temperatura en el mercado con adhesivos instantáneos. Con lo cual, eso nos da también mucha tranquilidad. Y luego un elemento muy importante, cuando hablamos de mantenimiento en grandes plantas, en grandes industrias, sois muy conscientes, porque nosotros nos encontramos y nos lo demandáis, que cada vez más el responsable de seguridad de la planta pues exige que ante alternativas de adhesión, digamos, más solubles o menos solubles, pues evidentemente siempre seleccionarán aquella que tenga menos pictogramas y tenga menos frases de riesgo. ¿Okay? En la próxima diapositiva, si me permitís la expresión, vamos a utilizar dos ases en la manga. ¿De acuerdo? Tenemos dos productos interesantes, fuertemente vinculados a los adhesivos instantáneos, que nos tienen que permitir mejorar, si cabe, las prestaciones del adhesivo instantáneo. El primero de ellos que veis en la pantalla es el Octite 7455. Fijaros que hemos ido hablando de muchos números. De todos modos, no os preocupéis, cualquier cuestión siempre estaremos aquí para solventarla. De los números nos ocuparemos nosotros. Pero este producto concretamente, el 7455, es un producto que mejora la velocidad de secado, curado, llamadlo como queráis, del adhesivo instantáneo. La pregunta es, hombre, Luis, un adhesivo instantáneo es instantáneo, rápido, ya no es suficientemente rápido. Bueno, hay a veces que no. Realmente la necesidad de aplicación, de fabricación, exige un curado más rápido. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una pieza que en muy pocos segundos, incluso prácticamente en un segundo, tiene que pasar a la siguiente estación de montaje. Claro, si el adhesivo que estamos utilizando instantáneo es adecuado por prestaciones, por temperatura, por requerimientos mecánicos, pero vamos a decir es un poco lento, entre comillas, podemos acelerar ese curado. Este producto también sirve para otras necesidades que queramos cubrir con adhesivo instantáneo, no única y exclusivamente la velocidad, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre os rogamos que antes de echar mano de este as de la manga, los llaméis, ¿vale? Es un producto que se necesita un asesoramiento técnico detrás de él. El siguiente producto, antes de pasar al relevo a Begoña, es el 770. Una vez más un número, ¿cierto?
es un producto de imprimación. Fijaros, en el mundo de los plásticos, y además algunos de vosotros a lo mejor habéis tenido ocasión de contactar con nosotros, cuando nos llamáis, cuando os vamos a visitar a vuestra factoría, nos presentáis plásticos, ¿cierto? Y una de las primeras preguntas que siempre os realizaremos es qué tipo de plástico es, qué es lo que tenemos delante. Hay veces que es tan sencillo como darle la vuelta a la pieza y vemos que hay las siglas acrónimos, ¿verdad?, que hablábamos al principio, PP, PE, PET, y eso ya nos focaliza muy rápido. Si aún así no somos capaces, lo siguiente y más normal es, oye, tienes un proveedor de este material, ¿verdad? Vamos a echarle un vistazo, un vistazo al albarán y ahí nos pondrá el material, el plástico, de qué se trata. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues que hay situaciones en las que daremos la vuelta a ese plástico y veremos POM, o PTFE, o PE, PA, PP. Todas esas siglas son significativas de plásticos difíciles. Plásticos, permitidme la expresión, poco amigos de los adhesivos. ¿De acuerdo? O, en otro lado, pueden haber un PET, pueden haber plásticos reciclados o plásticos con cargas que no son tan amigos de la adhesión. ¿Qué hacemos en estos casos? Cuando nos cercioramos que ese plástico no es de fácil adhesión, lo que hacemos es recomendar este 770. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Al final lo que estamos es facilitándole la vida al adhesivo para que consiga agarras sobre ese sustrato, sobre ese plástico complejo. ¿De acuerdo? Fijaros además, por último, antes de pasar el relevo, que tenéis tachado, ¿verdad?, anulado el pictograma de peligrosidad. Esta es una característica reciente de nuestra imprimación estrella con los adhesivos instantáneos. Y por último, antes que se me olvide, fijaros el formato. Es un formato pequeño, no os preocupéis. Hay formatos más grandes adaptados perfectamente a lo que es la aplicación industrial. ¿De acuerdo? Evidentemente, una vez más, este es un producto que normalmente siempre ha requerido un asesoramiento de nuestro premio. Pues sin más, si os parece, pasaremos a la parte de equipos junto con mi compañera Begoña. Pues así es. Vamos a pasar a explicaros un poquito qué equipos tenemos para dosificar estos productos de los que os hemos hablado. Principalmente los equipos que tenemos son el dosificador peristáltico, que lo tenemos aquí y vamos a realizar un ensayo ahora cuando acabe de hablar de la gama de productos que tenemos. El dosificador peristáltico es un sistema volumétrico eficaz que además no tiene ninguna conexión a aire, por lo tanto es muy sencillo y muy rápido. Aparte tenemos el dosificador de jeringas digital, que es un sistema electroneumático. En este caso está diseñado para aplicar adhesivos Loctite u otros fluidos que estén envasados en jeringas y o en cartuchos. También tenemos el sistema integrado de dosificación semiautomática. Es un diseño integrado en el que tenemos tanto el depósito como el controlador y es una instalación muy simple y lo combinamos con nuestra válvula para cianocrilatos, que como veis aquí es un sistema modular muy simple para adhesivos desde baja a media viscosidad. Y sin más, vamos a haceros una pequeña demostración de cómo funcionaría nuestro dosificador peristáltico. Simplemente pondríamos el tubo en el equipo, lo encenderíamos, el tubo lo introducimos dentro del producto de una manera sencilla. Podemos utilizar un bote de 20 gramos. Una vez tenemos introducido el tubo, haremos que pase por todo el recorrido, de tal manera poniéndolo en velocidad rápida para asegurarnos de que va a llegar desde el inicio del tubo van a pasar unos segundos porque tiene que hacer todo el recorrido, tiene que ya empieza a subir, a rellenar el tubo. Vale, este equipo nos va a permitir hacer puntos o cordones continuos. Y esto va a ser, ahora veréis, ya tenemos el producto saliendo por la boquilla. Vale, entonces,
Simplemente apretando en el lápiz vamos a poder obtener proceso continuo, aplicando gotas, por si necesitamos gotas, o incluso pequeñas gotas y pequeños puntos con la suficiente precisión según necesidades. Esto nos va a aportar precisión en nuestra adhesión y, por lo tanto, mucho mejor a la hora de que el producto nos resulte más productivo. Y ahora, pues vamos a repetir la demostración de la pesa, Consuelo y yo, porque vamos a ver si teníamos las piezas, a lo mejor por el calor o por cualquier situación que pueda haber surgido. Vamos a ver. Esto es algo habitual, que efectivamente nos puede ocurrir, no pasa nada, simplemente se trata de evaluar qué es lo que ha fallado en esa unión adhesiva. Entonces es posible que durante las pruebas previas pues hayamos estado tocando la pieza de aluminio con las manos y haya ocurrido eso. Entonces siempre se recomienda el uso de un limpiador adecuado antes de hacer la aplicación. Vamos a volver a repetirla. Iniciaremos nuestra pieza de PVC. Esa sigue siendo igual. Esa sigue pesando 10 kilos. Y juntamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí. Al final es cuestión de evaluar qué es lo que ha podido ocurrir. Además, sobre todo recordar el beneficio puntual del 402, que comparado con el resto de cianocrilatos, de resistencia térmica de hasta 135 grados. Bien, pues como resumen de lo que son las características de los adhesivos de cianocrilato, son productos, como hemos visto, rápidos, se acaba de demostrar. Si no lo son, es que hay alguna razón por detrás que ha hecho que esa unión no funcione de forma rápida. Son productos monocomponentes, muy fáciles de dosificar, como ha mostrado Begoña. Son productos transparentes, con lo cual vamos a tener una unión prácticamente invisible. Son productos con alta resistencia mecánica. Hablamos mucho de resistencia mecánica, pero parece que no le ponemos valor. Cuando hablamos de alta resistencia mecánica, estamos hablando del orden de unos 200 kilos por centímetro cuadrado. Son productos, además, que no contienen solventes, con lo cual no va a haber una merma en cuanto a la masa de adhesivo que hemos puesto, no va a haber una contracción de esa masa. Bueno, hay un producto bicomponente, ya lo dijo también Begoña, y nos van a permitir pegar materiales muy diferentes entre sí, incluso aquellos plásticos, como decía Luis, que son de difícil adhesión. Somos capaces de pegarlo con la ayuda simplemente de una imprimación. Entonces, ha llegado el momento de repasar vuestras preguntas y respuestas. Si alguien quiere incluir alguna más, pues este es el momento. Bueno, muchas gracias por la explicación. Cosas del directo que pasan. Hemos recibido varias preguntas y consultas que habéis ido enviando al chat. Siempre estáis a tiempo de enviarlas. Las que no tengamos tiempo, no pasa nada. Recibiréis la contestación vía correo electrónico. He elegido esta primera pregunta que me pareció interesante y os la lanzo y a ver quién quiere contestarla. ¿Hay alguna solución específica para el pegado de plásticos transparentes con la que se obtenga una unión invisible? Sobre todo porque antes, si os acordáis, hemos hablado de una de las principales ventajas de los adhesivos instantáneos, precisamente es el tema de la mejora del diseño. Y al final esa transparencia no deja de formar parte de ese diseño. Fijaros, intentad imaginar una fabricación algo relativo a mobiliario, a lámparas, por ejemplo, una fabricación relativa a elementos, ¿por qué no?, de joyería. Este de mobiliario específicamente porque además pueden haber oxidados junto con un cristal o un tipo de plástico transparente o sencillamente los policarbonatos que queremos que esa unión sea muy transparente. Soluciones hay, digamos que hay una solución más inmediata, más directa, que es, a veces hay clientes, hay consultas que le dicen, oye, los adhesivos instantáneos le dejan una especie de emblanquecimiento. Antes y durante la presentación hemos visto algunos productos, no quiero entrar una vez en números, porque son muchos números,
que son bajo empañamiento, digamos que permiten que ese fenómeno no pueda darse, con lo cual ya hay una mejora estética. Si aún así el requerimiento es de una total transparencia, ya vamos a hablar de ya una unión adhesivada ultra transparente, obviamente hay soluciones y una de ellas y de las más socorridas, si queréis decirlo así, son adhesivos de curado ultravioleta, adhesivos que mediante una exposición muy rápida y además en muy pocos segundos, muy poco tiempo, incluso secar varias piezas a la vez, permite esa unión ultra transparente. Perfecto. Vale, selecciono otra pregunta. ¿Cómo puedo seleccionar el adhesivo instantáneo correcto para mi aplicación? No, por eso lo parece. Pues una de las principales vías o de la más sencilla cuando tenéis que seleccionar un adhesivo instantáneo es contactar con el departamento técnico. Tenemos un servicio de atención telefónica, tenemos una dirección de correo electrónico que luego más tarde veréis en la presentación. Cualquier duda que tengáis sobre adhesivos, cualquier selección de adhesivos, cualquier duda sobre el diseño, bueno, quiero pegar esto con esto, a lo mejor no, qué plásticos puedo seleccionar mejor, contactar con nosotros. A través de esa primera consulta intentaremos seleccionar el producto más adecuado. Si es necesario hacer pruebas, tenemos un laboratorio aquí en Montornès del Vallès, se pueden hacer pruebas sobre vuestros materiales en concreto con diferentes soluciones adhesivas. Os invito a utilizar este servicio de consulta. Gracias. Y como última, tenemos tiempo para una última pregunta, yo creo, que es en relación a los equipos. Habéis comentado que la aplicación con un equipo dosificador es más precisa y, por tanto, se elimina el exceso de producto y con ello los problemas asociados con el exceso. ¿Cómo puedo yo cuantificar la mejora en la aplicación? Bueno, pues los equipos sí que son más precisos, tenemos menos exceso de producto. Ya veis que la aplicación es muy sencilla y lo que se utiliza es muy controlado. Podemos ajustar el equipo en función de la necesidad de producto que necesitemos, valga la redundancia. Pero aparte, nosotros también tenemos en las instalaciones de Montornès una zona de equipos donde tenemos gran variedad de equipos que podemos ofreceros que vengáis o que podamos ensayar diferentes diferencias entre equipos para encontrar el que más se ajuste a las necesidades que tengamos, en el sentido de cada uno nos aporta unas propiedades diferentes, podemos mirar qué necesidades tenéis, qué equipo puede ajustarse mejor a vuestro procedimiento y aparte, una vez decidido el equipo, podemos ver en la dosificación un ajuste de cómo mejorar y dar más o menos cantidad adhesiva. En principio, bueno, estamos abiertos a que nos llaméis, a que nos preguntéis y a que podáis visitar las instalaciones para hacer las pruebas que necesitéis. Perfecto. Veo que hay preguntas que se quedan sin responder. Las contestaremos vía correo electrónico. Nos queremos quitar más tiempo. Así que, bueno, como podéis ver en pantalla, nos podéis seguir en redes sociales, en newsletter, podéis visitar nuestra página web. Ahí solemos publicar toda la información sobre este tipo de eventos, productos nuevos y muchas más cosas. Así que os aconsejo de seguirnos para estar al corriente. También, como ha comentado Consuelo, tenéis el correo electrónico del servicio técnico. Podéis enviar vuestra consulta directamente a través de ese correo electrónico o llamando al teléfono que aparece en pantalla. Nada más, por mi parte, muchas gracias por haber asistido, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima. Muchas gracias. Que vaya bien. Buen fin de semana.